paso del gobierno en cuanto a reforzar su seguridad, porque obviamente hubo allí una violación del espacio. Muchos que estaban allí, testigos, aseguran que el desalojo generó algunas no suspicacias, generó quizás inseguridades, sobre todo porque en el caso de la primera dama no hubo ni un paraguas que la cubriera de nada. Todo se enfocó solamente en el presidente. Sí, bueno, mira, sin ser conocedor mucho de ese tema, pero yo creo que los protocolos dicen, bueno, es la vida del presidente de la República. El principal es él, por supuesto. Como se ve en la serie, pues salen los tipos y agarran al presidente y sale, pues. Pero yo lo que, vamos a decir, desde el punto de vista político, quizás la medida de seguridad es que de alguna manera el gobierno tiene que analizar, de nuevo, sin pretender quitarle importancia al atentado y rechazando ese evento, bueno, pero tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Es decir, estamos hablando de eventos, quizás este es un punto de inflexión, pero estamos hablando si en el corto tiempo de actos contra Maduro, o sea, conspiraciones que no concretan, esta concretó parcialmente, pero que se manifiestan, estamos hablando recuerda, en marzo 2018, cuando se recuerda el batallón Ayala, una serie de cosas, sí, que detuvieron a Rodríguez Torres, marzo. Luego viene la de mayo, el día de las elecciones, y esta reciente en agosto, es decir, estamos hablando de tres en corto tiempo, vamos a decir, con 2 meses cada una. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa? Y uno siente que... la vinculación de militares, por eso, ¿cómo se puede interpretar? Y uno siente, bueno... Hay descontento. Hay descontento, es evidente. No sé qué grado, vamos a decir, qué profundidad pueda tener, pero ya es un descontento que se manifiesta. Es decir, las 2 últimas detenciones, por lo menos la que anunció el fiscal ayer, el general son puestos de confianza, vamos a decir, puestos, creo que orden interno, formó parte de la Comisión de Abastecimiento Soberano, formó parte del alto mando de la Guardia Nacional, es decir, son puestos de confianza, es decir, uno siente que, bueno, que de alguna manera ese círculo, vamos a decir, de conspiraciones o personas que no están contentas con el gobierno se estrecha por la cercanía y por quienes están. Entonces la reflexión es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo, por qué ocurre eso? Es decir, y ahí entran razones, de la propia crisis, vamos a decir, del país, pero entran también razones de lo que hablamos anteriormente. Bueno, que se ha construido un discurso donde la salida política ya no es viable, sino la única salida posible es un hecho de fuerza. Ahora bien, más allá del tema del atentado, que ahora por supuesto ocupa la agenda y en todos los actos el presidente Nicolás Maduro ocupa bastante tiempo hablando de que le vio la cara a la muerte, de que fue un atentado, ¿cuál debe ser el accionar del gobierno ante la crisis? Hay un estado Zulia que tiene más de 70 horas sin luz, sigue habiendo el problema del gas, no hay efectivo, el tema del cono monetario está generando muchísima confusión en la gente porque no hay una campaña de información. ¿Cuál es el paso siguiente post-atentado del gobierno para solucionar los problemas de la gente? Mira, el paso yo lo vería de la siguiente manera. No va a ser posible, como hablamos al inicio, un acuerdo o una relación menos... Un diálogo es impensable. Es impensable ahorita, todo el mundo lo criticaría. Yo sí estoy a favor de esa propuesta, pero no es una propuesta que ahorita tenga aceptación. Entonces, bueno, estando en esos zapatos, vamos a decir, el gobierno que debería yo... Lo primero es que tú tendrías que, vamos a decir, como tratar de ser más competente, más eficiente, tratar de las mismas capacidades de respuesta que tienes para lo político, porque la capacidad de respuesta del gobierno en hechos políticos es rápida. Sí, es muy eficiente. Es muy eficiente tener esa capacidad de respuesta para los temas de la crisis. No puede ser que, por ejemplo, la reacción ante las inundaciones, vamos a hacer una reacción como oficial, porque se han enviado cosas, pero se ve como una cosa muy dispersa, fue ayer, con la visita de Delcy Rodríguez. Sí, fue la más mediática al menos. Entonces, bueno, que tengas esa capacidad de respuesta previamente, que trates también de vamos a decir, de ofrecer unas razones, vamos a decir, uno puede decir, unos estados que estén inundados, que tú digas, bueno, es que esto se debe a que la crecida de los ríos en Colombia, entonces afecta también a los ríos en Venezuela. Bueno, si es así, ¿qué hiciste previamente? O sea, yo pienso que tener como un poquito más de empatía con las personas, más de sensibilidad con las personas. Y bueno, y en segundo lugar, si eso de alguna manera puedes aumentar la competencia, que en el caso del gobierno se ve difícil, tú me decías el cono monetario, y la verdad es que yo honestamente no entendí tampoco cuando habló Maduro, no entendí mucho. Lo de la gasolina no queda claro, tú ves portales del gobierno que te publican, bueno, subsidio por 2 años, otros que te publican otra cosa, otros que toman una frase que él dijo inicialmente que el subsidio, que iba a ser como una especie de versión como hizo Irán, que iba a ser para todo, pero después que no era así. Entonces hay un enredo ahí también en las declaraciones
lunes, entonces bueno, también clarificar, no lo puedes dejar toda última hora como ahorita, vas a comenzar un plan el lunes que viene, entonces ahorita se está sacando cuña, ahorita está sacando el 0800, ahorita está sacando la figurita del cono, ahorita está con los ejemplos. Bueno, entonces, incluso los billetes nuevos nadie sabe cómo son. Sí, bueno, muy pocas veces los han mostrado. Sí, los han mostrado en televisión, sé que han llegado a algunos bancos, pero exactamente, pero ayer fue lo que se supo de la presencia de las dos monedas. Yo tenía esa confusión, bueno, que vamos a hacer el lunes, entonces tú a 2 días, 3 días, cuando el viernes es un feriado bancario, entonces tú lo vas a decir el martes, entonces tienen que enseriar más. Ahora, eso podrá hacer el gobierno. La gran pregunta que muchos hacemos es ¿cuáles tiene cuadros competentes? ¿Cuáles son esas figuras que puedan, y no pareciera, tienes ideólogos, tienes gente muy leal y creo que Maduro, su personalidad, atrae ese tipo de figuras, entonces eso es el primer punto que debería lograrse. Hay participación de la audiencia, señor Sucre. Por acá Leandro Rodríguez le dice lo siguiente: la MUD en la Asamblea Nacional cumplió con todo lo prometido en la campaña del 2015, pero ha sido el gobierno vía TSJ quien anuló todas esas leyes y actos. A decir verdad, tampoco hubo la presión social que exigiera que se materializaran todas estas acciones. Mira, yo te diría lo siguiente, vamos a decir, el señor tiene razón en el sentido, bueno, vamos a decir, de la propuesta, lo que se dijo ahora, vamos al sentido real, es decir, tú llegaste en el 2015, sí, ofreciste eso y cumpliste, pero volvemos a la pregunta, ¿tú tenías la capacidad de poder crear las condiciones para desalojar a Maduro? Porque efectivamente Ramos alumno dijo lo que se dice que dijo, aunque ya la percepción quedó así. Ramos alumno dijo en 6 meses sale, pero quedó así, bueno, esas son las cosas de la opinión pública. Él dijo que iban a estudiar, y se ponían ese plazo. Pero en todo caso, haya dicho lo que él haya dicho, ¿tenías la capacidad para poder hacer eso? No la tenía. Entonces, si tú querías... Pero se hizo, por ejemplo, la propuesta del referéndum revocatorio y el CNE... Ok, está bien, pero ahí yo no te lo digo... aprobó. Ok, pero yo te digo lo siguiente, tú también tienes que ver con qué adversario juegas. O sea, yo también pienso que esa estrategia, chévere, eso es un derecho, pero ¿por qué no te enfocaste en las regionales? Que hubiera sido más, que es una vía, es decir... Para el gobierno era más fácil, para el gobierno era más fácil negar el revocatorio que negar las regionales. Lo que pasa es que, de nuevo, caemos en lo que hablamos al inicio, las regionales eran vistas como poca cosa, bueno, eso era poca cosa, eso se blandengue, entonces vamos a la apuesta máxima. Bueno, tenés la apuesta máxima, tú tienes la capacidad para poder... El problema es que si tú quieres jugar una estrategia de esfuerzo, una estrategia de presión, una estrategia de fractura, una estrategia de ruptura, de fisura, tú tienes que tener los elementos. No es simplemente una declaración, no es simplemente, bueno, en tal país pasó esto y tal, y aquí, bueno, eso no, chévere, eso te ilustra, pero... ¿dónde están los elementos para hacer eso? Entonces, claro, tú hubieses optado, era más difícil para el gobierno negar las regionales que, bueno, para un referéndum, y lo hizo. Y además te agarró y ni siquiera fue muy complicado con la firma. Aquí está por acá otros comentarios que le voy a leer. Lo que pasa es que el gobierno y la oposición solo piensan en sus intereses personales y políticos, se olvidan del bienestar del pueblo venezolano. Esto lo dice Juan Carlos Valerón. Por aquí le dicen también Karen Pereira, totalmente de acuerdo con su invitado de hoy. Sigo esperando los beneficios del llamado a no votar. Esto en cuanto a las elecciones del 20 de mayo. Sí. Y le pregunta por aquí, con esta quiero cerrar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. Antonio González le pregunta, ¿qué puede hacer una oposición desarmada ante un gobierno que dice ni con votos ni con balas, ni por las buenas ni por las malas? No, lo que tiene que seguir es haciendo política, tiene que construirse, tiene que participar con la amiga que comentaba anteriormente, tiene que ir a sus elecciones, tiene que aprovechar su espacio en la Asamblea Nacional, tiene que organizar sus protestas, tiene que construir su fuerza política y tiene que hacer política. Si quiere optar por una vía distinta, o sea, no es lo que el gobierno diga al final, o sea, Cabello puede decir, como dicen, misa. Yo lo hice para disuadir, por supuesto, y que la gente sienta, los opositores digan, no hay nada que hacer. ¿Se logra realmente desviar la atención de los problemas con este tema? ¿O con estos temas políticos? Tú dices... a nivel discursivo del gobierno, ¿se logra más allá de que ya hay unos detenidos, de que ya Juan Requesén fue privado de libertad? ¿Logra el gobierno con esta tesis del atentado? No creo que eso dure mucho, porque ya yo pienso que ya la semana, yo siento más bien que eso está pasando, salvo que el gobierno tenga alguna información, salvo que Maduro ayer dijo, bueno, hay unas personas de una junta de transición, Cilia Flores dijo, hay muchos nombres, salvo que ocurra de eso. De resto, yo creo que se va a entrar otra vez al tema económico, al tema de las medidas. Entonces, bueno, ahí es donde la oposición tiene que articular, tiene que presentar propuestas, tiene que presentar un futuro, tiene que actuar responsablemente, tiene que definir al final su línea. ¿Cuál línea va a seguir? Y un líder, ¿no? Un líder pudiera surgir una figura, pero sobre todo tu estrategia, porque lo que tienes ahorita es el famoso tesis, vamos a jugar en todos los tableros, pero eso no es tan sencillo. Entonces, ¿en cuál tablero preferente juega? Y eso no lo han definido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo por acá. Estábamos conversando con Ricardo Sucre Heredia,
politólogo, colega periodista y también profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Son las 7:25, corresponde cambiar de tema.